Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos con una nueva clase de impacto y riesgo ambiental. Hoy vamos a estar viendo algunos temitas relacionados a problemas ecológicos y ambientales, ¿sí? Relacionados también con lo que es la actividad humana. Ahora vamos a ver si podemos acomodar un poco mejor, cosa que se vea más. Bueno, ahí más o menos sí se ve. Bien, bueno, como les decía hoy, uno de los temas que vamos a hablar es calentamiento global, efecto invernadero, lluvia ácida y desgaste de la capa de ozono. Temas que tienen ustedes en su PDF, que están también en la guía de estudios, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a calentamiento global? Bueno, eh, por una parte es la suba de la temperatura que tiene que ver justamente con nuestro planeta, ¿sí? Nuestro planeta Tierra. Cuando hablamos de que sube la temperatura, estamos hablando de una temperatura promedio, ¿sí? La temperatura media de la Tierra, digamos. La temperatura media, digamos, sería justamente el promedio de los diferentes promedios de temperatura que tiene la Tierra eh, anualmente, ¿no? Este calentamiento global está ya comprobado científicamente y se ha venido monitoreando desde la década del 70, donde empezaron a surgir, digamos, varias cuestiones donde los científicos se fueron dando cuenta a través del análisis, del uso de satélites, que eso ayudó mucho también a comprender los patrones de nuestro planeta y cómo iba cambiando, digamos, eh, la geografía, ¿sí? El clima, todo estudiado a través de satélites y de estudios científicos. En esa década se empezaron a ver cuestiones que tenían que ver justamente de cómo se estaba deteriorando nuestro planeta, cómo estaba cambiando, cómo estaba transformando a través de justamente las actividades humanas. El calentamiento global es justamente eso que yo le decía, la elevación de la temperatura, la temperatura promedio, la temperatura media de la Tierra, que en las últimas décadas ya se ha demostrado que ha aumentado entre 1,1 y 1,5 grados. ¿Sí? Si bien parece poco, ¿no? A nivel planetario es mucho, ¿sí? Ese cambio de temperatura porque produce y está produciendo grandes cambios a nivel climático y a nivel de ecosistemas, a nivel de biología. Bien, ese calentamiento global se debe principalmente al efecto invernadero o a los gases de efecto invernadero, que ya los vamos a ver en breve, ¿sí? Pero el efecto invernadero lo que hace es básicamente retener el calor cerca de la superficie de la Tierra, por lo cual, como ese calor no puede escapar, la Tierra gradualmente va aumentando su temperatura cerca de la superficie. Bien, eh, creo que todos sabemos o nos damos cuenta de las consecuencias, ¿sí? Que puede traer justamente el calentamiento global. Por un lado, sabemos que hoy en día los casquetes polares, ¿sí? Acá aprovechamos la imagen, los polos, ¿sí? Los casquetes polares han comenzado ya hace un tiempo a derretirse. Dado que aumenta la temperatura de los océanos, eh, aumenta la temperatura en los polos, por lo tanto empiezan a descongelarse y se empiezan a derretir. Esas masas de hielo van a ir a parar al océano y van a terminar derritiéndose por completo, provocando justamente que el nivel de los océanos aumente, ¿sí? Se espera que de acá al 2050 y a finales de siglo, ¿sí? Estamos hablando del 2100, eh, los niveles del océano y del mar aumenten significativamente, pudiendo
dejar bajo el agua a ciudades costeras, ¿sí? A ciudades o incluso países que queden bajo el agua, debido a la suba del nivel del mar y de los océanos. Otra consecuencia del calentamiento global es que las zonas de hielo, las zonas frías, las zonas gélidas, ¿sí? Como los polos, son el hábitat de muchas especies de animales. Entre ellas podemos mencionar el oso polar, podemos mencionar los pingüinos, podemos mencionar distintos tipos de aves que viven en esos ecosistemas, focas, lobos marinos, etc. Están perdiendo su hábitat gracias al calentamiento global. ¿Por qué? Porque su lugar natural, su hábitat natural se está derritiendo. Por lo tanto, cada vez tienen menos lugar donde refugiarse, donde vivir, donde procrearse, y también menos posibilidades de supervivencia, de subsistencia, porque también escasea su propio alimento, ¿sí? Eso va a llevar, ya está poniendo en riesgo y en peligro de extinción varias de esas especies, y de continuar así los va a llevar inevitablemente a su desaparición, a su extinción. Otra de las consecuencias del calentamiento global es el denominado cambio climático, ¿sí? Cuando hablamos de cambio climático, directamente lo asociamos con el calentamiento global y con el efecto invernadero. Ese cambio climático tiene que ver con que, bueno, la Tierra, a medida que gira en su trayectoria alrededor del Sol, también con ella gira toda su atmósfera, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos una foto justamente de la atmósfera. Ahora vamos a aparecer, vamos a ver una foto. Bien, vamos a agrandar un poquito. Eso sería, digamos, las capas atmosféricas, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro planeta que está rodeado por una masa de aire gaseosa a la cual llamamos atmósfera, ¿sí? Esa atmósfera es la que permite justamente que se pueda desarrollar la vida en la Tierra también. ¿Por qué? Porque cumple una función de mantener en ciertos valores, dentro de ciertos valores y parámetros, una temperatura que es apta para la vida. Esa atmósfera, esas capas de aire, las tenemos divididas justamente, en capas, ¿sí? La primera más cercana es la troposfera, que, como ven ahí, abarca hacia unos 10 kilómetros desde la superficie. Luego tenemos dentro entre la troposfera y la estratosfera tenemos la capa de ozono, ¿sí? Que retiene estos rayos ultravioletas que nos permiten también, esta capa de ozono nos protege de esos rayos ultravioletas. Luego tenemos la estratosfera, ¿sí? Alrededor de unos 50 kilómetros de la superficie terrestre. Luego le sigue la mesósfera a unos 85 kilómetros, la termósfera a unos 600 kilómetros y por fuera de ella la exósfera, y fuera de esos límites ya estaríamos en el espacio interestelar. Esa capa atmosférica, como yo le decía, regula de alguna manera la temperatura de la Tierra, ¿sí? Nos permite o ha permitido que la Tierra durante los últimos miles de años haya tenido una temperatura promedio constante o bastante constante, permitiendo la evolución, el desarrollo de la vida, entre ellos de la especie humana. Esa masa de aire obviamente gira junto con la Tierra, se mantiene unido a ella por el efecto gravitatorio de la Tierra, pero con la rotación de la Tierra y la traslación alrededor del Sol, también genera, junto con un poco la interacción de la Luna y demás, sí, el movimiento de las corrientes oceánicas, vientos y demás, que van recogiendo humedad de un lado y la depositan en otro, y a veces, esa humedad, esa vapor de agua, digamos, que se traslada en algunos lados,
siempre se precipita en forma de lluvia, en forma de granizo, en forma de nieve o aguanieve y demás. Pero al verse afectada la temperatura promedio de la Tierra, esos patrones, digamos, que determinan el clima, de esas corrientes oceánicas y de esos vientos que se mueven a través de la atmósfera de la Tierra, han ido cambiando, han ido variando y están provocando que se establezcan situaciones extremas junto al clima, ¿sí? En cuanto al clima, o sea, un clima extremo. Hoy vemos, por ejemplo, lugares donde hay muchas cantidades de lluvias, mucha cantidad de precipitaciones. Por ahí lo que llueve o tendría que llover o llovía años atrás a lo largo de un año, hoy llueve en un mes, por ejemplo, ¿sí? Entonces no le da tiempo a la tierra a absorber el agua y demás. Se satura la tierra de agua, por lo tanto se termina inundando. Hay lugares donde se generan esos aludes de agua y barro porque la tierra ya no puede absorber más cantidad de agua y entonces se termina desmoronando y arrastrando y generando esos ríos de barro, generalmente que se da en los lugares con muchas pendientes y demás, y arrastra todo y genera catástrofes, desastres y todo. Lugares donde, por ejemplo, las lluvias escasean, antes eran regulares y ahora escasean, hay sequías que son más largas de lo habitual. Sabemos que hay lugares del planeta donde siempre hubo sequías, pero dentro de ciertos parámetros, ¿no? Dentro de ciertos valores o de una determinada estación, unos meses. Hoy eso se ve alterado y las sequías son mucho más largas. Vemos también situaciones donde los huracanes se producen más seguidos y afectan a zonas costeras. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los más castigados. Las costas de Miami, California son las más castigadas en cuanto a los vientos huracanados. También vemos, por ejemplo, lugares donde hay temporales de nieve y queda toda una ciudad bajo nieve, provocando también grandes desastres, aislamiento y demás. Entonces, lugares donde han quedado desiertos debido a la falta de lluvia, ¿sí? Se han vuelto climas áridos, secos y demás. Y todo tiene que ver justamente con ese cambio climático, ¿no? Acá vamos a ver otra foto donde, por ejemplo, bueno, una de las consecuencias del cambio climático que estamos viendo es justamente la pérdida del hábitat de las especies que están en peligro de extinción, ¿no? En peligro de perder su hábitat. Este calentamiento global también va a traer gran pérdida de biodiversidad, ¿no? Acá vemos un oso polar que, bueno, va perdiendo su espacio geográfico a causa de esta problemática cuya raíz es la actividad humana. Otro de los problemas del calentamiento global, acá tenemos, por ejemplo, bueno, zonas que han quedado totalmente en forma de desierto, árido, ¿sí? Acá podemos ver bien la tierra seca, resquebrajada porque no llueve en meses, incluso años. No se han registrado lluvias en los últimos años. También podemos apreciar como efecto del calentamiento global es justamente los incendios, ¿sí? Acá podemos ver bien. Incendios forestales. Sabemos que muchos de los incendios, o la mayoría, a veces son provocados por el hombre, pero el calentamiento global también hace su parte. Hay lugares donde hace meses que no llueve, por lo tanto se encuentra todo reseco, ¿sí? Sin humedad, y a veces donde hay plantación o forestación seca y hace mucho calor e incide mucho el sol, de manera espontánea empieza a arder y se prende fuego, generando graves incendios forestales que destruyen hectáreas y hectáreas de bosque o de selva y demás, perdiendo mucha cantidad de biodiversidad, mucha cantidad de flora y fauna, y quitándonos parte de nuestro pulmón planetario, ¿no? Que son los árboles, los bosques y las selvas. Bien,
Entonces, eso sería, digamos, nuestro concepto de calentamiento global, ¿sí? Es la elevación de la temperatura media de la Tierra a causa del efecto invernadero producido por los gases justamente de efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? Bueno, cuando hablemos de efecto invernadero, tenemos que pensar en la Tierra justamente como un gran invernadero, ¿no? Como los que vemos en los viveros. Vieron que en los viveros a veces vemos esas casas armadas donde adentro están todas las plantas y se arma una estructura de madera o de metal y está recubierta por a veces algún tipo de nylon transparente o a veces policarbonato o algo transparente o translúcido que deja pasar los rayos del sol y que justamente concentra una cierta temperatura dentro de ese lugar para que las plantas estén a una temperatura determinada, ¿sí? Esa estructura sirve para retener el calor, sobre todo para aquellas plantas que son de invierno, donde las temperaturas bajas las queman, les hacen mal y necesitan una determinada temperatura, ¿sí? Entonces, para mantener el calor se hacen esas estructuras en los viveros para tener, digamos, las plantas acondicionadas. Bueno, con la Tierra pasa algo similar. Yo les decía hoy que, a ver si podemos ver otra... acá tenemos, por ejemplo, vamos a ver otra imagen como para comprender mejor bien. Ahí tenemos otra vez la capa de la Tierra, ¿sí? Las capas de la atmósfera. Tenemos nuestro planeta y las diferentes capas de la atmósfera. En esa atmósfera no solamente hay oxígeno, que es lo que respiramos, sino que hay muchos otros gases, ¿sí? Hay gases de azufre, hay gases de nitrógeno, hay vapor de agua, hay monóxido de carbono, hay dióxido de carbono. Bien, justamente ese dióxido de carbono que está presente en la atmósfera es un gas de efecto invernadero, uno de los principales. Ese gas de efecto invernadero estuvo prácticamente siempre presente en nuestro planeta, ¿sí? Manteniendo una temperatura, haciendo que mantenga una temperatura relativamente constante en nuestro planeta para que se pueda desarrollar la vida. Ahora, ese gas de invernadero, ese dióxido de carbono, era producido por, bueno, generalmente volcanes o algún otro tipo de actividad geológica que liberaba ese gas a la atmósfera. Pero siempre a lo largo de esos millones de años ese gas se ha mantenido en proporciones constantes, ¿sí? Relativamente constantes, con algunas variaciones, pero que luego se iban acomodando durante el paso del tiempo. Pero ya se han dado cuenta los científicos que a partir de la revolución industrial y con el uso de los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural, cuando esos combustibles se queman, digamos, se los utiliza, se los quema para producir energía eléctrica o energía mecánica o lo que sea, por ejemplo en las centrales eléctricas, o utilizar la nafta, la gasolina o el gasoil como combustibles para distintos tipos de vehículos. Cuando se queman esos combustibles generan ese gas que es el dióxido de carbono, el famoso CO2, y ese va a parar a la atmósfera, ¿sí? Y va a actuar como gas de efecto invernadero. ¿Qué es el gas de efecto invernadero? Bueno, es justamente ese gas que tiene la capacidad de retener el calor cerca de la superficie terrestre. Acá vamos a mostrar una imagen donde vamos a explicar cómo funciona ese efecto invernadero. Bien, esta imagen es muy grande. A ver si la podemos achicar un poquito. Bueno, ahí. Es lo más que lo puedo achicar. Bien, nosotros tenemos como fuente primaria de energía el sol, ¿sí? Que nos da la energía también para que se desarrolle la vida. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, ¿sí? Se va a encontrar, por un lado, con el campo magnético de la Tierra, que por suerte lo tenemos, porque si no la radiación gamma también nos mataría. Pero por otro lado también se
se encuentra con lo que es la atmósfera terrestre, lo que explicábamos recién. Esa radiación térmica que llega de la Tierra, hay parte de esa radiación choca contra esa atmósfera y es de vuelta al espacio, ¿sí? Llega, choca, rebota y sale otra vez hacia el espacio. Otra parte, otra porción, otro porcentaje de esa radiación atraviesa la atmósfera y llega a nuestro planeta y nos suministra justamente la energía térmica necesaria para que el planeta mantenga una determinada temperatura que sea apta para la vida, ¿sí? Bien. Hay otra radiación, o sea, otro porcentaje de esa radiación que llega, rebota en la superficie de la Tierra, o sea, es reflejada, rebota hacia el espacio y se dirige hacia el espacio. Pero hay otra parte, otra porción que queda atrapada, o sea que si bien la Tierra absorbe parte de esa radiación, hay parte de esa radiación que llega, rebota, ¿sí? Pero no puede escapar hacia el espacio, no puede salir hacia el espacio porque los gases de efecto invernadero retienen esa radiación, retienen ese calor cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Al paso del tiempo, al acumularse tanta cantidad de dióxido de carbono, ese gas de efecto invernadero, que en el PDF se lo denomina GEI, ¿sí? GEI, gas de efecto invernadero, al acumularse, haber tanta acumulación, se retiene más calor, ¿sí? A mayor concentración de gas de efecto invernadero, o sea, a mayor cantidad de gas de efecto invernadero que hay en el planeta, se retiene mayor cantidad de calor. Por lo tanto, con el paso del tiempo se va reteniendo más cantidad de calor cada vez y hace que la temperatura promedio o la temperatura media de la Tierra se vaya elevando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Al calentarse más la superficie terrestre, al elevarse más la temperatura, va a provocar que, como les explicaba hoy, los casquetes polares se empiecen a derretir, esa agua vaya a parar al océano, el nivel de los océanos y de los mares aumente, haya mayores efectos en el cambio climático, esas consecuencias, ¿sí? De poder que el clima varíe, que haya más sequía, que haya más lluvias, en fin, todas esas problemáticas que les explicaba hoy al principio, ¿sí? En cuanto a lo que era el calentamiento global. El calentamiento global viene directamente dado por el efecto invernadero, ¿sí? Que era la retención del calor cerca de la superficie terrestre por parte de esos gases que no permiten que la radiación del Sol sea de vuelta al espacio, ¿sí? Y se concentre cerca de la superficie terrestre, haciendo que la temperatura media de la Tierra vaya en aumento, ¿sí? Como les decía, esto está dado justamente por la actividad humana. Esos valores de dióxido de carbono, de gas de efecto invernadero, se han mantenido bastante estables durante los últimos millones de años. Pero a partir de la revolución industrial, con el uso de los combustibles fósiles, se ha generado mucho dióxido de carbono. Eso ya está comprobado que desde que empezó la revolución industrial y hasta ahora, los valores de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se han multiplicado, ¿sí? Sobre todo en el último siglo y en las últimas 3 décadas, por el constante uso de los combustibles fósiles. Por eso hoy se da mucha importancia al uso de energías limpias, de energías alternativas, o sea, de aquellas energías que no provengan de los combustibles fósiles, porque ese tipo de energía no emiten dióxido de carbono, no emiten gas de efecto invernadero. Entre esas energías podemos contar, por ejemplo, la energía geotérmica, la energía mareomotriz, el biodiesel, el biogás, ¿sí? El bioetanol, por ejemplo, ¿no? Como combustibles para vehículos. La energía solar, la energía eólica, la energía del viento, y así podemos seguir nombrando varias más. Eso es, en definitiva, lo que es el efecto invernadero.
tiene que ver pura y exclusivamente con la actividad humana, ¿sí? No hay vuelta que darle. Y los científicos se han dado cuenta de esto en los últimos tiempos porque justamente, se me movió la foto, esperen que, ¿a dónde estábamos? Bueno, perdí la foto, ahí. Los científicos se han dado cuenta de esto debido a que se ha incrementado ese porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera significativamente en las últimas décadas. Bien, vamos con lo que es la capa de ozono, ¿sí? Capa de ozono. Bueno, ¿qué es la capa de ozono? Acá vamos a ver una foto donde se muestra un corte de lo que sería la capa de ozono. Bien, ahí tenemos nuestro planeta rodeado de un manto, digamos, ¿no? Hay un corte ahí, rodeado de un manto como a su lado. Bueno, esa sería la atmósfera y dentro de esa atmósfera está lo que yo les mostraba hoy, nuestra capa de ozono, ¿sí? La capa de ozono se sitúa justamente en la estratosfera, la segunda capa de la Tierra, ¿sí? Primero tenemos la troposfera y luego viene la estratosfera. Y esta línea azul que vemos acá viene a representar justamente esa capa de ozono. La capa de ozono está formada por justamente el elemento ozono, que es una molécula de 3 átomos de oxígeno. Esa molécula tiene la capacidad de absorber y retener la radiación o gran parte de la radiación ultravioleta que nos llega del Sol. La radiación UV, ¿sí? UV corta. Habrán visto en verano, por ejemplo, en los noticieros, siempre ponen, bueno, índice UV, ponen muy alto, leve, o bajo, o medio, ¿sí? Cuáles son las horas donde no hay que exponerse al sol, digamos, a tomar sol, porque el índice UV es muy alto, o sea, la radiación ultravioleta es muy alta, a pesar de tener la capa de ozono, una parte de esa radiación pasa. Bien, ese tipo de radiación es nociva para nosotros porque nos puede generar, por ejemplo, manchas, cáncer de piel, cataratas, etc. ¿Sí? Afecciones oculares. En los microorganismos acuáticos también causa daño, en la flora y la fauna también. Entonces, por eso es que se aconseja no exponerse en distintos horarios al sol, ¿sí? Sobre todo en verano, y de hacerlo usar algún protector solar, algún bloqueador, etc. Bien, esa capa de ozono lo que hace es justamente filtrar esos rayos para que no nos lleguen a nosotros, ¿sí? Esa es su función. A veces el ozono también se genera en la parte troposférica, o sea, en la primera capa de la atmósfera. Pero ahí ese gas es venenoso para nosotros porque es muy corrosivo, muy irritante y nos afecta las vías respiratorias. Pero en la altura de la estratosfera nos es beneficioso. ¿Y qué ha pasado con esa capa de ozono? Bueno, vamos a ver otra foto. ¿Qué ha pasado con esa capa de ozono? Acá tenemos la imagen. ¿Sí? A ver. Bien. Acá tenemos una imagen satelital, digamos, ¿no? Y tomada como si fuese en distintas escalas de temperatura, nuestra capa de ozono. En los años 70 los científicos se dieron cuenta que esa capa de ozono en una parte, justo sobre la Antártida, acá si vemos, van a ver que se ve el continente antártico, ¿sí? Justo en la Antártida, bien, había comenzado a adelgazarse, o sea, se había hecho más fina, digamos, en los años 70. Y luego fue tal el efecto, digamos, dañino sobre la capa de ozono que directamente ya no era un adelgazamiento, sino que se había hecho un agujero, literalmente había un agujero, ¿sí? Fíjense como acá se nota, ¿no? Entre esta foto de acá, o esta por ejemplo, y estas dos de arriba, se nota acá como que se ve como traslúcido, ¿no? Ese adelgazamiento de la capa de ozono. Esto en el año 79, año 1980, 1981. Ya para el 2000, o sea, hace 20 años atrás, había un agujero sobre la capa de ozono. Bien,
Imagínense esto que hablábamos de los rayos ultravioleta, ¿sí? Lo dañino que llegó a ser o que puede ser si no tenemos la capa de ozono. No podríamos vivir tampoco. Bien, en los años 70 los científicos empezaron a notar que la capa de ozono se estaba adelgazando hasta que, bueno, finalmente se hizo un agujero. Ese adelgazamiento, entonces empezaron a estudiar por qué, empezaron a investigar qué sucedía. Bueno, llegaron a la conclusión de que había sustancias que son los CFC, ¿sí? Clorofluorocarbonados o clorofluorocarbono, por eso de las siglas CFC, que son partículas que cuando llegan a la atmósfera empiezan a subir, a ascender y llegan a la altura de la capa de ozono y luego de algunas reacciones químicas o fotoquímicas debido a la acción de la radiación solar del Sol, de nuestra estrella, empiezan a romper esas moléculas de ozono. Esos CFC se encontraban o se encuentran en antiguos gases refrigerantes, ¿sí? Los que se usaban para las heladeras, que las que producen, digamos, que la heladera enfríe, o los antiguos aire acondicionados, algunos aerosoles, propelentes, etc. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando se utilizaban esos aerosoles, liberaban CFC. O cuando las antiguas cámaras frigoríficas, refrigeradores, heladera, etcétera, aire acondicionado, tenían una fuga o se venteaba, digamos, ese gas refrigerante que tenían adentro, todas esas moléculas de CFC escapaban a la atmósfera. Tengamos en cuenta que los CFC se usaban desde la década del 30, ¿sí? Desde 1930 hasta 1970, que se dieron cuenta, o a mediados del 70, ya habían pasado 30-35 años de estar soltando esas sustancias a la atmósfera. O sea, 35 años de estar dañando la capa de ozono en todo el mundo, ¿sí? No solo en un país o en una parte, en todo el mundo. Por lo tanto, eran toneladas y toneladas de CFC expulsados a la atmósfera. Y se siguió usando hasta el año 95. O sea, tenemos más años, ¿sí? Tenemos más o menos 55-60 años de soltar esas sustancias a la atmósfera y dañar la capa de ozono. Entonces, en el año 95 lo que se hizo fue suspender el uso de esas sustancias e irlas reemplazando por otras, las cuales también tenían sus consecuencias, quizá menos graves, pero también eran en parte contaminantes, pero ya no dañaban la capa de ozono, ¿sí? Entonces, esos CFC lo que hacían era destruir la molécula de ozono a tal punto que llegaron a provocar un agujero sobre la Antártida. Hoy, gracias a que ya desde el año 95 se dejaron de usar, la capa de ozono se fue recuperando, se fue regenerando y se cree que para el año 2065 ya va a estar totalmente recuperada, ¿sí? Siempre y cuando el hombre no siga metiendo la pata y contaminando y destruyendo justamente esa capa protectora que tenemos. Entonces, eso, digamos, es el adelgazamiento y el agujero de la capa de ozono, el desgaste de la capa de ozono. ¿Por qué se produjo? ¿Sí? Tiene que ver con los CFC, los clorofluorocarbonados, que rompen la molécula de ozono. Otra particularidad es que esas moléculas de CFC tardaban mucho tiempo, muchos años, casi 50 años, hasta que se degradaran, hasta que se, digamos, por algún mecanismo químico, alguna reacción química, dejaran de existir. Entonces eran muchos años dando vuelta en la atmósfera y rompiendo muchas moléculas de ozono allá arriba. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que es desgaste de la capa de ozono. Bien, y nos queda, acá vemos, a ver si podemos ver, una imagen bastante nítida, ¿sí? De cómo es que se veía el agujero, ¿no? En la capa de ozono. Fíjense que la radiación solar filtraba, digamos, en este agujero de varios kilómetros de diámetro sobre la Antártida, ¿sí? Afectando a nuestro planeta y sobre todo esa zona. Bien, y nos quedaba un tema más que es lluvia ácida, ¿sí? La lluvia ácida, a ver si tenemos acá, bien, otra foto,
donde podamos explicar. Bien, la lluvia ácida, como su nombre lo indica, es una lluvia de tipo justamente ácido, o sea, con un pH bajo. Para saber si una sustancia es ácida o básica, en química se utiliza una escala denominada pH, ¿sí? Cuando el pH 7 es neutro y si es de 7 a 14 es básico, se dice, ¿no?, que es básico, y si está entre 0 y 7 es ácido. Bien, la lluvia ácida justamente tiene un pH bajo, ¿sí?, entre 0 y 7. Esa lluvia ácida, le decimos lluvia porque cae a la tierra en ese formato, como lluvia, a veces como nieve, a veces como agua-nieve y a veces directamente como precipitación, ¿no? Directamente lluvia. Bien, se produce generalmente por la emanación de gases de óxidos de nitrógeno o de azufre, ¿sí? Gases de oxígeno, de nitrógeno, perdón, o de azufre. Esos gases, cuando llegan a la atmósfera, como en la atmósfera también tenemos vapor de agua, a través de reacciones químicas se forman óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, y con ese vapor de agua se terminan formando ácidos de nitrógeno y ácido de azufre, que respectivamente se llaman ácido nítrico, ¿sí?, como tienen acá, y ácido sulfúrico respectivamente. Ahora, esos ácidos en la atmósfera son gases, por lo tanto van mezclados entre las nubes con el vapor de agua y demás. Cuando el agua, digamos, de ese vapor de agua en las nubes ya está demasiado cargado y condensa y se vuelve otra vez líquido y llueve, precipita, lo hace justo con ese ácido. Por lo tanto, por eso va a tener un pH bajo y se va a llamar lluvia ácida. Esa precipitación puede caer a la tierra en forma de, ya sea lluvia normal, una lluvia habitual, puede ser a través de, por ejemplo, nieve o aguanieve, granizo, etc. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Estos gases generalmente vienen de las industrias, ¿sí?, de procesos industriales, y algunos también de la quema de combustibles fósiles por parte de los vehículos que utilizamos. En el lugar donde se emanan esos gases generalmente no es el lugar donde llueve, sino que el viento traslada esos vapores y esas nubes a varios kilómetros de distancia y puede ser que afecte a otra ciudad o a otra localidad que esté a varios kilómetros, ¿sí?, hasta 300, 500 kilómetros de distancia del lugar donde se emanan todos esos gases. Cuando cae, esto acidifica el suelo, acidifica el agua, cambiándole el pH y a veces volviéndolo no apto para la vida o generando, digamos, desequilibrios en los ecosistemas porque mata gran parte de la vida acuática o marina, depende del lugar donde caiga, cambia la acidez del suelo, el pH del suelo, por lo tanto hay especies, flora que no puede reproducirse, que no crece o que sus hojas se ven afectadas. También pasa lo mismo con la fauna, ¿sí?, al tener deteriorada, digamos, su vegetación, que a veces sirve de alimento, sobre todo para los mamíferos, para los herbívoros, perdón, va a generar que escasee su alimento, por lo tanto puede ser que migren, puede ser que mueran por falta o escasez de alimento. También en los ecosistemas marinos acuáticos, al cambiar el pH del agua, va a haber peces que no van a poder reproducirse, o animales microscópicos que en esas condiciones de pH no se pueden reproducir, no pueden subsistir y mueren, por lo tanto provocando escasez de alimento para otros, ¿sí?, animales de la cadena alimentaria. Otro de los problemas que genera la lluvia ácida, esto, digamos, sería una foto de cómo se puede llegar a ver la lluvia ácida, ¿sí?, en el suelo, con ese tipo de coloración. Esto debido a los ácidos de azufre, generalmente esa coloración de ácido sulfúrico, también puede ser ácido nítrico. Y problemas que causa, también otro tipo de problemas que causa es justamente los daños en la vegetación, ¿sí? Vamos a ver más, ahí se ve mejor. Bien, esos daños en la vegetación, haciendo que
se vea dañada, que quede sin hojas, que quede como reseca, quemada, y afectando los cultivos, también afecta a los cultivos, lugares donde hay sembrado y demás. La lluvia ácida afecta tanto a la planta directamente como al suelo, ¿sí? De donde obtiene los nutrientes, cambiándole el pH, y eso realmente es muy dañino, muy perjudicial, y hace que hectáreas y hectáreas de cultivo se pierdan, o que el suelo quede estéril, no se pueda plantar o cultivar nada en ese lugar. Por lo tanto, es bastante el daño que se produce. Otra de las consecuencias de la lluvia ácida también tiene que ver con el deterioro de algunas estatuas, por ejemplo, ¿no? Acá vemos una cabeza, una estatua que está totalmente carcomida, deteriorada por la lluvia ácida. Al tratarse de estructuras que están hechas en piedra caliza o demás, carbonatos y demás, como el ácido es corrosivo, lo carcome, ¿sí? Lo corroe y lo deteriora. También suele deteriorar, por ejemplo, la chapa de los vehículos, la pintura y cualquier otra componente que tenga o que sea, digamos, sensible a la acción de los ácidos, ¿sí? Va a terminar siendo corroídos o deteriorados justamente por este tipo de sustancia. Así que bueno, esos son los efectos principales de la lluvia ácida. Tengamos en cuenta que siempre la lluvia ácida se va a producir por los efectos y la acumulación de gases, ¿sí? De que tengan óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Y que estos gases también, a su vez, pueden contener dióxido de carbono y generar ese efecto invernadero, lo cual llevaba inevitablemente al calentamiento global, y ese calentamiento global se traducía en lo que hoy conocemos como cambio climático, ¿sí? Así que todo está relacionado. Bueno, esos han sido los conceptos de hoy. Ya la clase que viene, el día miércoles, vamos a ir trabajando los otros conceptos que tienen que ver con la erosión, deforestación, residuos y demás. Espero que les haya servido la clase, que les haya gustado. No dejen de completar su guía de estudio, así se preparan para lo que es el trabajo práctico integrador y luego lo que sería el examen final ya en fines de abril, principios de mayo, creo, si no me equivoco. Cualquier duda me pueden escribir a mi mail jorgecabral79@gmail.com y yo a la brevedad les estaré respondiendo, ¿sí? Gracias por estar y que tengan una excelente semana.